Bueno, pues esta información muy relevante sin duda, que se encuentra en los registros públicos de la propiedad en los Estados Unidos y que, bueno, pues ha sido presentada en este programa por Anabel Hernández de esta manera, con los documentos, con la información, con lo que usted acaba de ver y cómo nos podemos detener en la dimensión que tiene este conjunto de informaciones que nos hablan de cómo García Luna y su esposa compraron en 4 meses estas 6 lujosas propiedades en los Estados Unidos. Y bueno, esto forma parte, al final de cuentas, del seguimiento y de lo que tendremos que ir haciendo como periodistas, precisamente de la información disponible para reportarla con nuestras respectivas audiencias. En este caso, Anabel es una periodista que ha seguido a la figura de García Luna como pocos periodistas en México, hay que decirlo. Decía yo hace rato que nos sorprendió Anabel con el libro El Traidor, este diario secreto del Hijo del Mayo de Editorial Grijalvo, y por supuesto el libro de Anabel pues empieza con García Luna. Antes de que se supiera que García Luna iba a ser detenido, ya Anabel tenía este libro junto con las otras investigaciones que han marcado la trayectoria de Anabel, como Los Señores del Narco. Déjeme detener antes de saludar a Anabel Hernández en la línea telefónica, ya se encuentra, para analizar el tema de las propiedades compradas por García Luna y su esposa. Déjeme detener en esto que Anabel publica en El Traidor, narrando cómo a fines de noviembre de 2010, una persona que trabajaba cerca del círculo del jefe policíaco García Luna le informó que había un plan para asesinar a Anabel. Esa advertencia fue precedida por varios atentados en contra de su familia, fuentes de información en contra de ella, en contra de su casa. Un infierno, dice Anabel en El Traidor. Hace pocos meses un funcionario del gobierno americano le dijo que ellos habían confirmado que García Luna y su gente habían hecho un complot para matarla. Y en noviembre de 2017, narra Anabel, se entregó a la justicia americana un alto mando policíaco, Iván Reyes Arzate, quien fungió como enlace de inteligencia entre las agencias estadounidenses y la Policía Federal durante los sexenios de Peña Nieto y Calderón. Formaba parte, informa Anabel, este personaje, Reyes Arzate, como nos lo contó en su momento Anabel al hablar del libro, formaba parte del equipo de García Luna desde la Agencia Federal de Investigaciones en 2001-2007, luego siguió a García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, donde llegó al nivel de director general de la División de Drogas de la Policía Federal y se quedó ahí incrustado, dice Anabel, hasta 2017, como muchos otros miembros del equipo corrupto. En noviembre de 2018 fue sentenciado culpable en la Corte del Distrito Norte de Illinois porque, entre comillas, dice la resolución judicial, o sea, la sentencia de culpable de Iván Reyes Arzate del equipo de García Luna, declarado culpable, la sentencia, como dice Anabel, y cita, dice que abusó de su posición de confianza y conspiró con una organización internacional de narcotráfico de alto nivel para su propio beneficio y al hacerlo violó un deber para con la sociedad de los Estados Unidos, México y con los agentes de la DEA para los que trabajaba. Y dice Anabel, en la audiencia en la cual se determinó su culpabilidad, declaró este personaje que además de él, Genaro García Luna y otros mandos recibían de manera rutinaria sobornos del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, millones de dólares que se repartían entre todos. La caída de Reyes Arzate fue apenas el comienzo, escribió Anabel en la presentación del Traidor, este diario secreto del Hijo del Mayo, entre otras muchas cosas. Cito esto para dar pie al análisis de Anabel de esta información obtenida en el registro público de los Estados Unidos y que forma parte de los trabajos que ha realizado Anabel, de estos elementos de información muy importantes que hay que analizar, que hay que revisar y que hay que poner en contexto precisamente para seguir de cerca esta hebra de investigación que lleva ya muchos años de tu parte y que hoy ha entrado en una dimensión totalmente distinta. Hoy nos muestras estos elementos de información muy importantes, donde vemos las 6 lujosas propiedades compradas en apenas 4 meses. ¿Qué implicaciones tiene todo esto, Anabel? Buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí.
Buenos días, querida Carmen, y buenos días al auditorio. Bueno, me parece que esta información que es pública en los registros de Florida es muy importante porque desde que García Luna deja México como residencia, yo lo publiqué en el libro México en Llamas, antes de que concluyera la administración de Felipe Calderón, que Genaro García Luna y junto con su esposa habían comenzado a constituir empresas. En aquel momento era una empresa que era Restaurantes and Beverage, a través de la cual la esposa de García Luna compró un restaurante, Ogi, que era un restaurante viejo, que era un restaurante que pertenecía a una empresa, Amici Inc., que estaba en quiebra. Y es así como los García Luna, junto con su esposa y sus hijos, se mudan a Estados Unidos, allá a Florida. Recién terminó la administración de Felipe Calderón. Yo le estuve siguiendo la pista a García Luna durante mucho tiempo y fui obteniendo la información, acumulándola de todas estas empresas que después continuó creando. Por ejemplo, creó GL and Associates en 2012, en diciembre de 2012, después, a solo su nombre, García Luna, está en el acta constitutiva, no se registra ningún otro copropietario, solo está él, su nombre de esta empresa. Y después, en 2013, la esposa de García Luna crea la empresa Delta Integrator, y después se añade el nombre de García Luna también como copropietario. Y durante años parecía que estas empresas, pues aunque GL y Associates tenía una compañía supuestamente que daba servicios de seguridad, parecía que las empresas en sí mismas pues no tenían propiedades. García Luna durante muchos años ahí en Estados Unidos se mantuvo en este esquema discreto de no manejar demasiado dinero que llamara la atención del gobierno americano. Fue hasta 2014, de acuerdo a la información que yo tuve de primera mano, Carmen, que empezaron las investigaciones del gobierno americano, porque detectaron que García Luna había movido 3.1 millones de dólares, pero hasta ese momento no había una claridad de qué hacía con todo este dinero. Es por eso que este reportaje es muy importante, porque es realmente la primera prueba pública de que, número uno, García Luna no solo vivía en casas rentadas, porque este era su argumento, eran casas rentadas de una familia ahí, amigos suyos en Florida, sino que después, en el año 2018, gasta en 4 meses 5.10 millones de dólares para adquirir estas 6 propiedades, como si algo hubiera detonado esta aceleración de finalmente García Luna qué hacer con todo este dinero. De acuerdo a los registros públicos de Florida, no hizo estas adquisiciones a través de préstamos bancarios o hipotecas o ese tipo de cosas, sino lo hizo sin ningún crédito ni préstamo bancario, que nos parece, y era que lo hizo totalmente en efectivo o de contado, por decirlo de alguna manera, en una sola operación, como hizo estas adquisiciones ahí en Estados Unidos. Estamos hablando de 5.10 millones de dólares que el día de hoy, al tipo de cambio, equivalen a 98 millones de pesos, que este funcionario público no podría poder justificar con sus ingresos como funcionario público ni con los ahorros que había acumulado cuando fue funcionario público. Ese es el gran tema. Lo importante de estos documentos, efectivamente, que muestran cómo un funcionario y su esposa, en este caso, adquirieron algo que no podría justificar de ninguna manera con sus ingresos de funcionario. Y bueno, en todo caso, el juicio mismo tendrá que ir desbrozando el origen de estas propiedades. Lo que es muy importante también en este análisis que haces, Anabel Hernández, de este conjunto de informaciones, es que esto puede dar pie a otro tipo de imputaciones a García Luna que en este momento no se le están haciendo. Se le tienen cargos por tráfico de cocaína, incluso por mentir, pero no se tienen cargos de otra naturaleza que, derivado de lo que aquí estamos comentando, pueden surgir después.
Es correcto, Carmen. Habitualmente cuando inician estas indictments, esas acusaciones criminales en Estados Unidos, empieza un indictment y después esas acusaciones criminales pueden irse actualizando. Hasta el día de hoy, yo acabo de revisar hace pocos minutos el expediente judicial de García Luna, que es público también ahí en la Corte de Nueva York, y no ha habido hasta este momento ninguna actualización de la acusación penal, pero es probable que esto suceda, dado que este funcionario público no tendría cómo justificar realmente con su salario de servidor público estas propiedades. Si alguien quisiera pensar, bueno, a lo mejor su esposa, ¿no? A lo mejor el restaurante de su esposa creado en el 2011, ¿no? Es un gran éxito, ¿no? Y está lleno de gente y es enorme, pues ahí están también las direcciones de este restaurante que compraron en bancarrota la esposa de García Luna, cuyo tamaño y cuyas operaciones tampoco justifican este tipo de recursos de 5.10 millones de dólares gastados en 4 meses, ¿no? Entonces estamos hablando de que yo finalmente tenemos que esperar qué es lo que decide la justicia americana, pero sin duda alguna debe ser una información que tengo entendido ahora en este momento están ya revisando las autoridades americanas, pues porque podría ser una de estas rastros de dinero del que el propio gobierno americano acusa a García Luna que podría provenir del cártel Sinaloa. O si nos vamos a las investigaciones que está haciendo la propia administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, poco antes de que terminara el 2019, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, informó públicamente en una conferencia de prensa que GLAC, una empresa que se adjudica la propiedad a García Luna, habría recibido varias cantidades de millones de pesos en contratos aparentemente de una manera ilegal, y habría que decir que una de estas propiedades de las cuales estamos dando cuenta en esta investigación a través de esos documentos públicos es la sede de esta empresa GLAC, que según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría recibido millones de pesos de manera triangulada, aparentemente de manera ilegal, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, sea por el caso judicial criminal por haber traficado cocaína a Estados Unidos, que es el caso criminal que tiene Genaro García Luna, o ya sea por esta investigación que está haciendo la unidad financiera, sin duda alguna la existencia de estas propiedades es de interés público. Sin la menor duda. Y bueno, pues eventualmente daría pie para pensar que aquí hay lavado de dinero, por ejemplo, como una figura, una tipificación legal del tipo de conductas que podrían derivar precisamente de toda esta trama relacionada con el tema García Luna. Así es, Carmen. Yo te diría que en mi experiencia de otras investigaciones, por ejemplo, sobre Francisco Ortiz, quien fue un funcionario público que trabajó con Vicente Fox, que era el titular de Fonatur, o gente como el político Roberto Madrazo, tantos mexicanos que trabajaron en el servicio público en México, que después se van a Estados Unidos a comprar propiedades. Debo decir que incluso este tipo de personajes tratan de simular un poco de hipotecas o préstamos o pagos, módicos pagos, propiedades de millonarias a módicos pagos, ¿no? Hipotecas de 20 años, 25 años, al menos para tratar de disimular un poco. Y aquí estamos hablando de operaciones donde pues fueron compras que se llevan a cabo en una sola operación. Habría que llamar la atención, Carmen, si me permites hacer esta observación, que justo en esa época, entre el 30 de agosto de 2018 y el 16 de noviembre de 2018, que es en este lapso de tiempo cuando García Luna y su esposa compran las 6 propiedades, aún no iniciaba intensamente el juicio del Chapo Guzmán, aún el rey Zambada no decía estas declaraciones de que García Luna habría recibido al menos entre 6 y 8 millones de dólares de parte del Mayo Zambada a cambio de protección y de beneficios.
y había acusado incluso el rey Zambada de que aparentemente habría recibido otros al menos 50 millones de dólares por parte de los Beltrán Leiva. Esas operaciones se dieron antes de eso. El contexto de estas operaciones, de esas compras que hizo García Luna, su esposa, fue en el contexto del juicio de Iván Reyes Arzate. Era en ese momento que se estaba llevando el juicio de este policía que tú mencionabas, que fue detenido allá en Estados Unidos, que tuvo este juicio donde él mismo habló de que todos sus jefes eran corruptos, que todos recibían dinero, incluyendo García Luna, donde el propio Sergio Barragán Villarreal, alias El Grande, declaró ahí en ese juicio que gracias a información dada por García Luna, proporcionada directamente por Luis Cárdenas Palomino a Arturo Beltrán Leiva, es que Arturo Beltrán Leiva había podido detectar que dentro de su equipo habían infiltrado de la DEA y lo torturó y asesinó. Todo esto porque García Luna le había enviado información a través de Luis Cárdenas Palomino. Es en este contexto de estas declaraciones y de este juicio de Iván Reyes Arzate que se dan estas compras tan rápidas, por parte, y diría yo, poco cuidadosas, por parte de García Luna y su esposa. Así es, Anabel Hernández. Bueno, esta mañana en la conferencia de prensa del presidente, me comenta aquí el equipo de producción que están monitoreando la conferencia, se habló del asunto de las propiedades de García Luna y bueno, esta información que estamos aquí comentando esta mañana, que presentamos en este reportaje ya con los documentos presentados, con todo el armado que hicimos para que el público de Aristegui Noticias tuviera este elemento previo al análisis que estás haciendo esta mañana, y el presidente se refirió a la cuestión, este tema que como comentamos ya lo había comentado tanto Julio Roa como Vicente Serrano hace unas semanas. Obtuvo Julio la información en el mismo registro público de la propiedad, porque pues ahí es en donde está la información, y lo comentaron desde hace varias semanas. Hoy estamos retomando el asunto desde esta óptica tuya, con el seguimiento que has dado tú tan amplio al tema García Luna, que ya, que le agregamos a lo que ya leí hace ratito sobre García Luna y tú. Estamos viendo cómo esta información que está aquí ya, lo importante en este momento es la implicación que tiene saber, como ya sabemos, el hecho de que tiene este registro público, estas propiedades adquiridas por García Luna y por su esposa. No es una cosa menor, porque habíamos también tenido información sobre la renta o la ocupación de la mansión de los Weinberg. Hemos hablado también con Penilei Ramírez, que a su vez ha hecho investigaciones importantes sobre el tema, y bueno, de lo que se trata es de sumar. Aquí tenemos información muy importante que nos perfila a los Weinberg, a estos empresarios cercanos a García Luna, socios de García Luna. No sabemos si prestanombres de García Luna, pero digamos la explicación que se dio en su momento respecto a lo que encontró Penilei sobre esa dirección cuando de una infracción de tránsito se vio la dirección, se pudo identificar precisamente la propiedad que conducía a los Weinberg. Bueno, se tenía pues noticia hasta esos momentos de que había ocupación de García Luna de cosas que no estaban a su nombre. Lo importante de lo que ustedes lograron, de lo que ustedes encontraron en este registro público de la propiedad, lo que Julio Roa consultó, lo que tú consultaste y lo que ahora estamos analizando, es que son propiedades compradas directamente por García Luna y su esposa, y eso hace también una diferencia importante. El presidente mencionó el tema y déjame recuperarlo esta mañana para ver qué fue lo que dijo. No sé si leyeron un reporte sobre bienes del que estaba de seguridad con Calderón. García Luna, un reportaje, no sé si es actual, de esta semana, sobre propiedades creo que en Miami, pero departamentos, hay una expresión en el norte que no la voy a repetir,
bueno, bien montados, elegantes, o sea, oficinas, ¿no? Centros exclusivos. Entonces, todo eso, o sea, ya se debe de terminar. Muy bien. Bueno, él. Esto fue lo que comentó el presidente López Obrador esta mañana en la conferencia de prensa, Anabel Hernández. Y bueno, sí, efectivamente, ya tenemos la sociedad mexicana ya tenemos como sociedad mexicana la información de esta parte de la trama, y tendremos más informaciones que tendrán que irse exponiendo lo más ampliamente posible, analizándose cada uno de los elementos de información que se tengan, todos los que has presentado tú a lo largo de muchos años, estos últimos que estamos aquí comentando que tienen que ver con las propiedades adquiridas directamente por García Luna y su esposa, y esto que nos habla del tipo de situación de la que estamos aquí conversando. En 4 meses, 6 propiedades en un lugar que, por cierto, ayer conversaba con alguien que conoce muy bien Miami y decía, esa es una de las zonas más elegantes y más caras de Miami, de los Estados Unidos. Parecería que no son tantos los metros que tienen estas propiedades, pero cada metro de esa zona es carísimo, es una de las zonas más caras de los Estados Unidos. Es correcto, Carmen. Es una zona principalmente comercial, es una zona, esta zona de aventura que está en el condado de Miami-Dade, es una zona que está que en los últimos años se ha desarrollado aún más. Tiene el desarrollo de este complejo inmobiliario es muy moderno, de destacados arquitectos, y bueno, ahí están las fotografías, los videos, y ese es el propósito de poner esta información a la mesa, a llamar la atención pública, que bueno que ahora el presidente, si no lo sabía, ahora lo ve y lo puede saber, ¿no? Y si no lo había leído, ahora lo puede leer y puede ver los documentos que estamos publicando, ¿no? De que esa información existe, porque además es interés público para el gobierno de México, repito. Fue el propio Santiago Nieto quien dijo que estaban investigando esta triangulación de recursos y que habían ya congelado cuentas en México relacionadas con GLAC y relacionadas con Genaro García Luna y su familia. Fue directamente lo que dijo el señor Santiago Nieto. Y bueno, están estas propiedades que llaman la atención, están a la venta. Por un lado, García Luna está detenido en este juicio que se le está llevando a cabo en Estados Unidos por haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa, por haber traficado cocaína de 2001 a la fecha, al menos diciembre de 2019, cuando fue detenido. Y por otro lado, este hombre está vendiendo estas propiedades, además queriendo ganar un poco. Habrá que decir que todavía quiere sacar un poco más de jugo a estas propiedades. Si uno suma el total de lo que le está vendiendo, es más de lo que poco más de lo que a lo que las compró, pero llama la atención que estos bienes están siendo queriendo ser vendidos cuando México está sujeto a investigaciones y cuando ya en Estados Unidos está detenido, ¿no? Me parece que es importante que las autoridades mexicanas o americanas, si no lo habían notado, lo noten y vean qué es lo que procede con este tipo de actuaciones antes de que los capitales desaparezcan, ¿no? Antes que los dineros se evaporen, pues ahí por lo menos está el trazo y el rastro de dónde está al menos parte de la fortuna de Genaro García Luna. Por lo menos parte de la fortuna de Genaro García Luna, efectivamente aquí queda claro dónde está, están los documentos para demostrarlo, está esta información muy importante que desde luego seguiremos de cerca junto con las que vayan surgiendo y desde luego sumado todo esto a lo que has investigado a lo largo de todo este tiempo en relación a Genaro García Luna. Estamos pues, Anabel, en contacto permanente porque te aprecio mucho que podamos seguir contigo esta historia de García Luna y lo que pueda venir, porque estamos a la espera del resultado de sus negociaciones, el tipo de juicio que se va a ver o que no se va a ver, Anabel. Es correcto, Carmen, y realmente esto llama la atención porque, por un lado, el mismo 3 de enero, a mediodía, a la 1:30 de la tarde, él se declara formalmente no culpable y a las pocas horas ya su abogado está firmando estos documentos con la fiscalía, pues para anunciar que ya están en negociaciones.
Y me parece que, es evidente que en esta situación en la que está involucrado García Luna, pues también está involucrada su esposa. Y debo decir que este involucramiento de su esposa no es la primera vez que sucede. Tú recordarás que en 2009, cuando hablamos en aquella época, en los programas radiofónicos, de esta mansión que García Luna se estaba construyendo allá en Monte Fumiar, en Jardines, en la montaña, que era una residencia grandísima de en ese momento, más de 21 millones de pesos, estaba en la autorización, la licencia que estaba exhibida en la construcción, era a nombre de Linda Cristina Pereira. De hecho, de esta manera, García Luna pensaba pasar desapercibido, porque en ese momento, cuando yo publiqué la historia, nadie sabía quién era Linda Cristina Pereira. Si los vecinos veían estas obras que avanzaban de manera muy veloz a nombre de Linda Cristina Pereira Galvez, pues nadie podía imaginar que era la esposa de García Luna. Es ahí cuando yo empecé mi investigación y descubro que el propietario real de esa empresa, de esa casa, pues ya en el registro público de la propiedad era García Luna. El utilizar el nombre de su esposa ahí en la licencia de construcción para despistar un poco a la gente, no llama la atención, pues porque evidentemente la de sí llama la atención. Ahora su esposa, pues ya no solo se presta para que se utilice su nombre para licencias de construcción, sino pues ahora directamente para la creación de empresas y la compra de propiedades, y me parece que tal vez sea este involucramiento de su esposa lo que haga que García Luna pues intente realmente hacer un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Aquí el tema es que, y es la importancia del caso García Luna, es que desde mi memoria, de lo que yo recuerdo, lo que yo he leído, y tú corrígeme si no es así, Carmen, es el primer exsecretario de Estado mexicano que es llevado a la Corte Americana acusado de narcotráfico. Hemos tenido exgobernadores, han habido otro nivel de funcionarios públicos, alcaldes, han habido empresarios, pero exsecretarios de Estado es el máximo nivel al que han llegado. Recordás, por ejemplo, el caso de Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo nunca llegó a Estados Unidos. Era el zar antidrogas mexicano en el sexenio de Ernesto Zedillo, pero se quedó en México, nunca fue extraditado ni fue llamado a extradición a Estados Unidos. Estamos hablando de García Luna, por decirlo en el argot común, es el pez más gordo que hasta este momento el gobierno de Estados Unidos ha detenido en materia de políticos o funcionarios públicos mexicanos involucrados con el narcotráfico. Para que García Luna pueda llegar a un convenio que le interese a la Fiscalía de Estados Unidos, tendrá que darle un pez más gordo. Y él ya es un pez más gordo. Exactamente. Y para la Fiscalía no querrá peces pequeños, querrá un pez más. Y los únicos peces más gordos con secretario de Estado, pues son expresidentes de la República. No hay más gordo que eso. Bueno, sí. Podría haber empresarios, podría haber... Porque este tema del crimen organizado involucra a muchos personajes y desde luego un presidente de la República o un expresidente de la República son figuras muy importantes y muy pesadas. Pero si llegara a darse el caso de que García Luna, el juicio a García Luna se traduzca en el inicio de lo que hemos aquí llamado, que se llama comúnmente como maxiproceso, es decir, ir por la red de personajes, de empresas, de entes que participan del crimen organizado, pues en una de esas a lo mejor no necesariamente un expresidente es el pez más gordo, por más que lo sea. Bueno, a lo mejor en este caso, Carmen, también involucraría a algunos personajes de agencias americanas. ¿También? Eso sería la otra cosa que le podría interesar al gobierno de Estados Unidos. Y ahí podríamos, Carmen, y yo no quiero adelantarme porque lo que quiero decirlo, tendría que lo quiero demostrar con documentos que tengo en mi poder, que he acumulado en estos largos años de investigación sobre García Luna. Y bueno, lo que te puedo decir es que García Luna, pues contó durante muchos años, durante mucho tiempo, con la ayuda de jefes de la DEA en México y en América Latina, que después se convirtieron en sus socios.
Pues ese es jefes de sí. la DEA que constituyeron importantes empresas en México cuando todavía estaban en funciones, lo cual, de acuerdo a las investigaciones que llevo en marcha, caen en un conflicto de interés grave, de acuerdo a las propias normatividades americanas. Estamos hablando de que sí, no solo estaríamos hablando de cosas que podrían ser irregulares en México, sino también en Estados Unidos. Entonces, sí, estamos hablando de que es un caso que puede tener muchas aristas. Sin la menor duda, Anabel, pues te aprecio muchísimo que estemos esta mañana para la revisión puntual de estos documentos, de esta información pública de los registros de la propiedad en Estados Unidos, que bueno, pues había efectivamente que ir a buscarlos, que presentarlos públicamente para continuar con el análisis de los elementos importantes. Hemos tenido oportunidad de hacerlo en este día, contigo esta mañana, y desde luego, pues seguir muy de cerca todas las implicaciones que esto tiene. Es un elemento muy poderoso del tipo de cosas de las cuales la sociedad mexicana sospecha, intuye, cree que han ocurrido con un personaje como García Luna, y bueno, saber con toda esta precisión que en solo 4 meses compró 6 propiedades en la zona más cara y lujosa de Miami, Florida, pues es algo que se tiene que analizar y seguir abordando en el camino. Este es un tema que, bueno, lo volveremos a abordar en otro momento, como volveremos a abordar otros elementos de información que ha sido presentando a lo largo de los años. Se trata de ir conectando una cosa con otra e irle ofreciendo al público informaciones relevantes de esta naturaleza. Así que si no tienes inconveniente, seguiremos hablando, Anabel, como siempre. Un fuerte abrazo. Claro que sí, Carmen. Gracias a ti, al auditorio. Igualmente, gracias, Anabel Hernández, con toda esta información.